Hola con todos. Bueno, continuando con los videos, vamos a ver, el video anterior vimos el tema de autorización de las acciones de usuario, ¿sí? La diferencia que hay entre autorización y autenticación de usuarios. Como parte de los tipos de usuarios que pueden haber, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la autorización, diferentes sistemas pueden tener diferentes tipos de usuarios, y muchas veces se encuentra con ese dilema de cómo manejo los diferentes tipos de usuarios, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos ya los roles, pero además de eso, varios tipos de usuarios pueden tener diferentes atributos también. Entonces, el dilema de cómo manejo los diferentes atributos que tienen mis usuarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede dar que tenemos los usuarios, ¿no es cierto? Tenemos un tipo de usuario que es admin, y para estos usuarios vamos a manejar un credential number, un atributo credential number. Y para otro tipo de usuario que es writer, necesitamos un atributo para saber el editorial, digamos, en donde trabaja, o alguna pequeña biografía de este usuario, ¿sí? De este escritor del blog en este caso. Entonces, una de las opciones es manejar todo en una sola tabla de users, ¿sí? Poniendo pues los atributos de credential number en user y de editorial y short bio en users también. ¿Y cómo funcionará ahí? Simplemente sería que si el tipo de usuario, ¿no es cierto?, si el rol en este caso es admin, entonces pues pongo el credential number y estos dos campos los dejo como nulos, ¿sí? Y al caso contrario, si es que es writer, lleno estos campos, pero el credential number que es para admin lo dejo nulo, ¿sí? Más o menos se vería algo como esto, ¿no? Digamos, una sola tabla users con los atributos, ¿sí? Aquí tenemos en esa misma tabla credential number, editorial y short bio y el rol. Entonces, para cuando es un admin, ¿sí?, editorial y short bio dejamos nulo, ¿sí?, pero sí llenamos credential number. Si es que es un writer, entonces aquí credential number sería null, ¿no es cierto?, porque no es un admin, no necesitamos ese atributo, y llenamos los otros dos campos, ¿sí? No se ve mal cuando tenemos una tabla pequeña, ¿sí? Sin embargo, pueden haber sistemas en los que manejamos un montón de tipos de usuario, ¿sí? Diferentes tipos de usuario, más de dos en este caso, y cada tipo de usuario necesita diferentes atributos. Entonces el problema es que terminaríamos con una lista larga de atributos en users, y ahí muchos de ellos serían null dependiendo de cada tipo de usuario que manejemos. Eso en un punto pues se vuelve un poco confuso y quizá también muy propenso a cometer errores, ¿sí? Así como yo lo acabo de cometer aquí, de llenar un credential number para alguien que es un writer, ¿sí? Y que no es lo correcto. Entonces debemos tener ahí como especial cuidado a nivel, digamos, de programación, de llenar los campos que son adecuados para cada uno de los tipos de usuarios, ¿sí? Y si tenemos un montón ahí, pues se puede volver confuso y muy propenso a errores. Otra opción que podemos manejar en este caso son las relaciones polimórficas, ¿sí? Las relaciones polimórficas nos permiten separar en algo como esto, ¿no es cierto?, tener en users solamente los atributos que son comunes para todos los tipos de usuarios, ¿sí? En una tabla que va a ser admin en este caso, vamos a poner los atributos
que son exclusivamente de los admin, ¿sí? Y en writer vamos a poner exclusivamente los atributos que son para ese tipo de usuario, ¿sí? Entonces tenemos separados los atributos en diferentes tablas para cada tipo de usuario, ¿sí? Y el control, digamos, no se lo lleva tanto a nivel de la base de datos, no va a existir una relación directa entre users, admin y writer, sino que la relación la vamos a establecer a nivel del código, a nivel del framework en este caso. Laravel nos facilita, ¿sí?, estas relaciones polimórficas. Aquí tienen una referencia si quieren conocer más detalles sobre esto. Y acá lo vamos a ver cómo lo podemos implementar, ¿sí? Entonces, para implementar una relación polimórfica, tenemos que añadir un par de columnas a la tabla users en este caso. Pero antes de empezar, vamos a trabajar, ¿sí? Seguimos en la tarea 17, ¿no es cierto?, de autorización de usuarios. Esta tarea es relacionada ¿sí?, relaciones polimórficas con la autorización y con los roles que hemos venido ya manejando, ¿sí? Entonces, por acá parece que ya veamos, solo para confirmar, esta tarea 17 sigue abierta, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Ahí. Tenemos nuestra lista de tareas. En este caso estamos trabajando aquí en esta rama, ¿no es cierto? 17, ¿no es cierto?, que es la tarea en la que estamos aquí trabajando. Entonces puedo moverme a esa misma checkout 17 policies, ¿sí? Nos dice que no hay nada para hacer commit aquí, entonces estamos bien. Hemos hecho ya un último commit sobre esta rama, ¿no es cierto? Sí, entonces podemos continuar trabajando sobre esa misma rama. Entonces estamos ya en policies, ¿sí? Y aquí podemos entonces aquí podemos continuar trabajando. Entonces decimos que estamos para crear, ¿no es cierto?, las columnas de Userable ID y Userable Type. Ya vamos a ver cómo funciona esto y para qué nos sirven estas columnas dentro de users, ¿sí? Entonces vamos a agregar una migración, ¿sí? La migración lo que va a hacer es añadir los Userable Columns en users, ¿sí? Entonces, si vemos nuestras migraciones, ¿sí?, tenemos acá la última que fue de añadir la columna de role. Ahora vamos a añadir los Userable Columns, ¿sí? Y lo único que va a hacer esta migración, ¿sí?, vamos a añadir, ¿no es cierto?, en users un Userable ID que va a ser un int, ¿sí?, puede ser nullable, y un string Userable Type, ¿sí?, que también puede ser null. Entonces acomodamos un poco aquí esto, y el down lo único que va a hacer es pues quitar estas tablas, ¿no es cierto?, que
que añadimos con la migración. Entonces, acomodamos esto. Vamos por aquí. Bien. Entonces, el Userable ID, ¿sí? Y el Userable Type. Esto lo que nos va a decir es la que establece, digamos, esta relación a nivel de código entre las tablas admin y writer que vamos a agregar a continuación. ¿Sí? Entonces vamos a añadir el model admin con su migración correspondiente y el model writer con su migración también. Bien, entonces tenemos 3 migraciones nuevas, ¿sí? Tenemos 2 modelos nuevos ahí para las tablas admin y writer. Entonces en la tabla de admins, en app, pues va a agregar las columnas, ¿sí? Lo único que necesitamos aquí es añadirle el string. Quizá el timestamp no sea tan necesario, ¿no es cierto? Entonces le quitamos y le agregamos el credential number a la tabla, ¿no es cierto?, dentro de la migración. Y en la migración de writer, ¿sí? Igual quitamos el timestamps y agregamos el editorial y el short bio, que va a ser un text, ¿sí? Ahora vamos a establecer esta relación entre los modelos user admin y user writer, ¿sí? Y esta relación va a ser una relación polimórfica. Y entonces lo que vamos a hacer es, en admin, ¿sí?, vamos a agregar una función user, y esto va a retornar este método morph1, ¿sí? Y le decimos que se relaciona con user con la tabla, con la columna userable, ¿sí? Entonces vamos al admin, ¿no es cierto? Y añadimos el método, lo acomodamos aquí, ¿sí? Luego hacemos lo mismo exactamente en writer, ¿sí? Añadimos aquí el morph1 y le relacionamos con user y userable. Y ahora en user, en cambio, añadimos una función userable, ¿sí? Lo único que hace retornar es el morph2. Entonces, ¿sí?, añadimos esto en user. Entonces, estos métodos que hemos añadido en nuestros modelos, ¿sí?, nos dice que writer, ¿sí?, es un tipo de usuario, ¿sí?, y admin es un tipo de usuario también, ¿sí?, y ese tipo de usuario se lo relaciona acá con la tabla user mediante el método userable, ¿sí? Entonces lo que nos falta es pues ejecutar esta migración, ¿sí?, o estas nuevas migraciones que hemos creado, ¿sí? Las ejecutamos y ahora verificamos en nuestra base, ¿sí? Ahora tenemos writers y tenemos admins. Si vemos en el modelo, y tenemos admins, tenemos users, ¿cierto? Ahí está. Tenemos category user por acá y tenemos los writers por acá, ¿sí? Como ven, estas dos tablas no están relacionadas con nada, ¿sí? La tabla central, si queremos verlo así, sigue siendo users ahí, y users es la que se relaciona con el resto de tablas, ¿sí? Simplemente users
le hemos añadido el userable ID y el userable type, ¿sí? Userable ID y userable type van a ser writers o admins, ¿sí? Userable ID va a hacer referencia a alguno de los IDs que tenemos acá en admins o a alguno de los IDs que tenemos en writers, dependiendo de si el userable type es writer o admin. Entonces lo que nos falta ahora es ver cómo funciona en realidad esta relación polimórfica ya en nuestro código. Si vamos a nuestro código acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya las relaciones, ¿no es cierto? Writer que se relaciona con user aquí, admin igual, y user, ¿no es cierto? Que dice que es un userable, o sea, userable que puede como cambiar, digamos, puede ser un writer o puede ser un admin, ¿sí? Entonces primero debemos en los modelos de admin y writer declarar, ¿no es cierto?, el fillable para indicar que en el caso de admins vamos a poder llenar el credential number, el atributo credential number, y en writer vamos a poder llenar, tenemos los atributos editorial y tenemos el otro atributo que es short view. Bien, entonces una vez que tenemos esto, lo siguiente que podemos hacer es venir a la terminal y ver primero cómo funciona a través del Tinker, para luego eso poder representarlo en el seeder de user, porque esto va a cambiar la forma en la que funciona ahora los usuarios. Entonces, si venimos a la terminal, php artisan tinker, entonces para que un usuario exista, ¿no es cierto?, tiene que ser de algún tipo, ¿sí? Tiene que ser admin o tiene que ser writer. Entonces, como en nuestra base, ¿no es cierto?, tenemos admin, writers y users, pero user, ¿sí?, para que exista un user, tiene que estar relacionado con un tipo de usuario, ya sea admin o writer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear admin, ¿no es cierto?, o un writer, y luego asociarlo con un user. Entonces, en Tinker nosotros podemos hacer algo como admin igual a, vamos a crear un admin. Recuerden que en el Tinker podemos escribir código como que estuviésemos ya, ¿no es cierto?, en nuestro sistema. Entonces el create siempre recibe un arreglo, credential number, ¿no es cierto?, con un arreglo asociativo con los atributos y los valores que tienen esos atributos. Entonces vamos a darle un credential number, alguna cosa por ahí, ¿ya? Entonces creamos y nos dice, ok, esto es importante. Si nosotros en nuestros admin y writers no los creamos con los timestamps, ¿sí? Es decir, en nuestra migración, ¿no es cierto?, de admin y writer, ¿no es cierto?, la migración se me pierden las migraciones, están por aquí. Sí, aquí no le pusimos el método timestamps. Entonces, estos no se crean con el created add y el updated add, ¿sí? Y el create, ¿sí?, cuando hacemos nosotros el método create, esto
automáticamente intenta insertar el registro con el updated add y el created add. Entonces ese es el error que nos está dando acá, ¿sí? Que no encuentra el updated add en la lista de campos o de columnas. Entonces lo que debemos hacer ahí es en nuestros modelos, ¿sí? De admin y writer, declarar public, en este caso sería timestamps equals false, y lo mismo aquí en writer, ¿sí? Entonces si venimos acá, ¿sí? Siempre que hacemos un cambio aquí en los modelos o en el código, ¿sí? Tenemos que reiniciar el Tinker para que reconozca esos cambios. Entonces volvemos a hacer, si lo bueno es que siempre se queda guardado los comandos que ejecutamos, entonces simplemente con la flechita de arriba podemos navegar, ¿sí? Entonces ahora intentamos de nuevo, ¿sí? Y ahora sí, entonces tenemos un admin, ¿sí? en nuestra base. Entonces vamos a la tabla de acá de admins, tenemos ya, bueno, aquí tenemos algunos admins ya creados para algunas pruebas que estaba haciendo, no importa, los eliminamos. Este es el admin que creamos en este momento, ¿sí? Entonces tenemos ya el admin. Sin embargo, ese admin no está relacionado con ningún usuario, ¿sí? Siempre tiene que existir un usuario para algún admin o para un writer. Entonces la forma en la que vamos a relacionar estos es creando, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora, tenemos admin, ¿no es cierto? Tenemos user, ¿cierto? Recuerden, en nuestro modelo admin tenemos el método user, y eso nos va a devolver una instancia, digamos, de la clase user, ¿sí? Y con esto le podemos decir create, ¿no es cierto? Create, y aquí le enviamos los datos que van a pertenecer a ese usuario, ¿sí? Entonces le podemos decir name, ¿sí? Vemos qué es lo que necesitamos. Le damos un nombre. Vamos a darle algo como algo rápido nada más. Solo le vamos a pasar el name, el email y pasamos algo test.com y le vamos a dar el password, ¿sí? Para pasarle el password correctamente tenemos que encriptarlo, recuerden. Entonces si vemos en nuestro user stable seeder tenemos nuestro password encriptado, le vamos a dar el mismo password 123 123. Entonces esto ya no va aquí entre comillas, sino directamente ahí, ¿sí? Entonces estamos aquí creando el user para el admin que acabamos de crear acá, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el resultado de esto. Entonces ejecutamos, se crea, ¿sí? Este es el registro que se creó, entonces name, email, fíjense, userable ID, userable type. Userable type le dice que es del tipo admin, ¿sí? Y el registro en admins que corresponde es el 4, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Tiene nuestro admin que acabamos de crear es el 4. Y si vemos en users, ¿sí? Tenemos este que acabamos de crear, ¿sí? Entonces es userable type admin, el ID 4. Entonces esto le permite a Eloquent, ¿sí? De Laravel, relacionar, y cuando accedemos, ¿no es cierto?, a este usuario, automáticamente vamos a poder acceder a los atributos que contiene ese admin en este caso, ¿sí?
Y lo mismo podríamos hacer para writer, ¿sí? Creamos un writer con el campo de editorial, el short bio, y luego asociamos un usuario, ¿cierto? Con todos los datos, los atributos comunes, digamos, que tiene eh, el usuario, ¿sí? Email, name y password, ¿sí? Y automáticamente lo va a relacionar de esta forma, ¿sí? Entonces, ahora, si nosotros hacemos aquí en el Tinker, ¿sí? Admin user, ¿sí? Nos devuelve el, el mark1, pero podemos hacer user, ¿sí? Admin user, y nos devuelve cuál es el usuario que está relacionado con ese admin, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos hacer ahora es probar, ¿no es cierto?, haciendo un login con ese usuario que acabamos de crear. Entonces le dimos un email de test.com, ¿cierto? Y iniciamos sesión. Estoy con un get aquí, post. ¿Sí? Iniciamos sesión. Bien. ¿Sí? Ahora podemos obtener el user que está con esta sesión iniciada. Entonces, para hacer eso llamamos al endpoint API user, y en los headers le actualizamos el token, ¿sí?, que acabamos de obtener. Y esto nos va a devolver, esto es en cambio por get, por usar la misma pestañita. ¿Sí? Entonces fíjense, este endpoint, recuerden, nos devuelve el usuario que tiene la sesión activa, según, digamos, el token que le enviamos, ¿no? Entonces nos devuelve el usuario que acabamos de crear. Sin embargo, si vemos aquí, no vemos el atributo de admin, el credential number, ¿sí? Entonces para eso tenemos que hacer algunos cambios por acá. Primero, en el user controller, aquí, si nosotros devolvemos, este es el método, ¿no? Esta es la acción del controlador que se está devolviendo, por si acaso. Si no le ven de dónde estoy llamando a ese endpoint, vemos aquí en nuestras rutas, ¿sí? Y tenemos aquí, fíjense, la ruta user, y este llama user controller get authenticated user, ¿sí? Entonces en user controller tenemos el get authenticated user, y este nos hace el parse del token, ¿no es cierto? Nos valida, digamos, el token, y determina si existe, si está expirado, es inválido o no hay token en sí. Caso contrario, nos devuelve el usuario, ¿sí? Pero por ahora nos está devolviendo directamente la instancia de ese usuario. Pero recuerden que nosotros habíamos creado los resources, ¿sí? Y con los resources nosotros podemos determinar qué es lo que queremos que nos devuelva, ¿sí? Entonces, para recordarlo, ¿sí? Aquí en Article Controller, ¿sí? Entonces, en lugar de devolver directamente el artículo, devolvemos el Article Resource, ¿sí? Entonces, podemos hacer lo mismo para el User Controller, ¿sí? Entonces, se viene por acá. Entonces, en lugar de devolver así directamente el user, ¿sí?, vamos a devolver el new user resource, ¿sí? Y este user resource, bueno, tenemos que importarlo, ¿sí? Recuerden como lo hacíamos acá en article también, ¿sí? Traemos de app http resources article y lo llamamos como article resource, ¿sí? Entonces el user controller, ¿no es cierto?, le decimos new resource, le pasamos user y le devolvemos un status 200. Este user, ¿sí?, es el que obtenemos aquí cuando hacemos la autenticación y validamos ese token, ¿no? Es el que nos devuelve.
Y entonces tenemos que importarlo acá, ¿sí? Para que nos reconozca bien. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba devolviendo el user resource? Nos estaba devolviendo el ID, name, email, created y updated at. Entonces, si probamos ahora en el Postman, ¿sí? Ya nos devuelve lo que indica el user resource. Entonces, aquí es donde podemos determinar qué es lo que queremos que nos devuelva, ¿sí? Y aquí voy a ir mostrando varias formas en las que podemos eh, devolver estos datos. La primera forma sería agregar simplemente aquí el atributo userable y decirle que nos devuelva el userable, ¿no es cierto?, de ese usuario. Entonces venimos acá, volvemos a consultarlo y nos devuelve entonces, ¿sí?, el userable, y es un objeto que contiene el ID del userable y el credential number de ese admin, porque en este caso es un admin, ¿sí? Si a través del Tinker, ¿no es cierto?, vamos ahora a crear ya no un admin, ¿no es cierto?, sino un writer, ¿sí?, para poder ver esa diferencia. Entonces hacemos writer del modelo writer, ¿sí?, de nuestra aplicación, y aquí le pasamos entonces los atributos editorial y el, ¿sí?, nombre editorial. Uy, ¿qué pasó aquí? Lo perdí por presionar mal las flechitas. No, lo perdí. Voy a tener que escribir de nuevo. Vamos a ver. Por hacerlo rápido, vamos a hacerlo con calma. Entonces, no sé qué es lo que acaba de pasar exactamente. Sí. Bueno, writer, y aquí viene nuestro editorial, y aquí el nombre editorial, ¿sí?, y aparte el short bio, y le mandamos alguna biografía del escritor, ¿ya? Entonces vamos a crear este writer, ¿sí? Se crea bien, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con admin, ¿sí? Entonces le vamos a dar un mail diferente a vamos a decirle B, ¿no es cierto?, test B, ¿no es cierto?, y este va a ser un test writer, para estar un poquito más claros en eso, y este es de writer. Entonces a writer, ¿no es cierto?, el que acabamos de crear, le vamos a asignar este usuario, ¿no es cierto?, vamos a crear el usuario para ese writer con el nombre test writer, email, ¿sí?, y el password siempre 123, simplemente para no estarnos después confundiendo. Vamos a darle aquí algo un poco más descriptivo, ¿sí? Testwriter.com. Entonces lo creamos, bien, se crea, ¿sí? Ok, aquí hemos estado pasándole mal el password, tiene que estar esto entre comillas, sin embargo, pues nos dice que de todas formas lo va a tomar como
como entre comillas password y no como una constante como lo hemos pasado aquí. Bien. En eso no me fijé en el anterior usuario que creamos. Bien, entonces ahora vamos a hacer un login, ¿no es cierto? Voy a duplicar este tab acá, ¿sí? Y voy a hacer el login, ¿sí? Esto lo mandamos por post y en el body, entonces sería test writer, ¿sí? Y el password 123123. Enviamos esto, nos crea nuestro token. Bien, y ahora voy a hacer el get del user, ¿no es cierto? Y en el header le paso este nuevo token que acabo de adquirir. Entonces lo envío. Entonces fíjense, el token que pertenece a un writer, ¿sí? Nos devuelve userable, los datos del writer. Y el que pertenece al admin nos devuelve los datos del admin, ¿sí? Pues funciona bien, ¿sí? Siempre que funciona. Sin embargo, esto no es lo más adecuado, ¿no? A nivel, digamos, ya cuando le pasemos al cliente, ¿no es cierto? En el frontend. Es decir, como el userable, este mismo atributo userable no es tan adecuado, digamos, ya a nivel de frontend. Y luego para poder acceder al credential number. Sí, tratemos de que esta relación polimórfica que estamos haciendo sea lo más transparente posible para nuestros clientes. Entonces, lo que podemos hacer, ¿sí? Y aquí voy mostrando algunas alternativas, ¿sí? Y algo de lo que podemos aprovechar y ver en el material que tenemos ya aquí. ¿Sí? Entonces, si buscamos los recursos, ¿no es cierto? Acá, vamos a la referencia que tenemos aquí en el documento. Entonces, por aquí tenemos estas, no me acuerdo si se llaman como option, ¿no? Conditional, puede ser. Conditional attributes, ¿sí? Y fíjense, aquí nos da un ejemplo de cómo podemos incluir atributos condicionales en nuestro resource. Entonces podemos utilizar este método when, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Entonces, si venimos a nuestro user resource, le vamos a decir credential. Voy a mostrar varias alternativas y voy a terminar con la que a mí más me agrada, ¿sí? Pero para que vean las alternativas que hay, y no solamente para este caso, sino pues lo pueden replicar en cualquier otro caso que se pueda presentar en los sistemas que ustedes estén desarrollando. Entonces ya no vamos a devolver el userable, vamos a devolver el credential number cuando, ¿sí? Entonces aquí en lugar de usar el out user, ¿sí? Digamos, no tenemos un isadmin nosotros, entonces primero tenemos que importar el facade de out, ¿no es cierto? Entonces out user, y aquí vamos a decirle when out user userable type equals en este caso app admin. Entonces cuando es el userable type admin, vamos a devolver el valor del credential number. Entonces this userable y ahí sí credential number, aquí credential number, ¿sí? Entonces probamos esto acá. Cuando es un admin,
¿Sí? Bien, credential number, está un poco más limpio nuestro objeto ahí, me gusta más. Lo hacemos acá, cuando es un writer, simplemente no nos devuelve ese atributo credential number, porque no tiene un credential number, porque es un writer y no es un admin, ¿sí? Entonces así podemos incluir atributos condicionales en nuestro resource de usuario, en este caso, ¿sí? Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, pues entonces tendríamos que hacer lo mismo para Short View y para Editorial, ¿sí? Y bueno, y si tenemos más atributos en cada uno de los tipos de usuario, pues ya no se vuelve tan conveniente, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, si seguimos revisando la documentación de los conditional attributes, fíjense por acá, tenemos esto, merging conditional attributes, ¿sí? Entonces, merge when, y fíjense lo que vamos a hacer aquí. Entonces, mejor esa opción, pero podría haber algo mejor. Acá en cambio le podemos decir merge when, le vamos a dar la misma condición, ¿no es cierto? Cuando userable type es admin, le vamos a decir que incluya pues el credential number, y cuando o podemos decirle, porque no queremos ir atributo por atributo, ¿no es cierto? Entonces podemos decirle cuando es admin, entonces usable, ¿sí? Entonces ahora fíjense lo que pasa. Vamos con el admin, send, no hay ningún cambio acá, ¿no es cierto? Funciona. Venimos acá y no hay ningún cambio, ¿sí? Entonces, cuando es admin estamos añadiendo todos los atributos de userable, ¿sí? Ya no campo por campo, ¿sí? Pero esto de userable queremos que se una, sí, que se una cuando es admin o cuando es writer. Entonces podemos simplificarle aún más esto. Voy a comentarlo para dejarlo ahí nada más. Voy a duplicar esta línea. Y podemos usar el uso del método merge directamente. Y ya no necesitamos una condición. Porque en ambos casos, cuando es admin o cuando es writer, van las dos cosas. Entonces fíjense ahora. Cuando es writer, tenemos editorial y short video como atributos del user. Y cuando es admin, tenemos el credential number como atributo del user, ¿sí? Entonces, esta es la forma más sencilla, ¿sí? Y la forma más transparente en la que podemos pasarle a nuestro cliente todos los atributos que va a tener ese usuario, ya sea admin o ya sea writer o ya sea del tipo que sea, ¿sí? Entonces, a nivel de nuestra base, ¿sí? Estamos manejando los, em, las tablas, ¿no es cierto? Para writers, para admins, estamos separando los atributos que son específicos para cada uno de estos tipos de usuario, ¿sí? Pero, ¿sí? Esto lo hacemos aquí a nivel de la base, ¿sí? Luego a nivel de código establecemos nuestras relaciones polimórficas, ¿sí? Y luego ya a nuestro cliente simplemente pues ya le pasamos que ese usuario tiene esos atributos, ya sea los atributos de admin o ya sean los atributos de writer, y de una forma súper sencilla, ¿sí? Entonces, de esa forma ya tenemos establecida la relación polimórfica, estamos devolviendo los datos, los atributos según corresponda al tipo de usuario, y, y hemos modificado pues aquí ya el resource, ¿sí? Entonces de esa forma establecemos este tipo de relaciones, podemos manejar diferentes tipos de usuarios y los diferentes atributos que tiene cada uno de estos tipos de usuarios.
Entonces, este video lo podemos dejar hasta aquí, ¿sí? En un siguiente video más cortito voy a mostrar los cambios que deberíamos hacer en el seeder de user para manejar la relación polimórfica y además también los cambios que deberíamos hacer en el registro del usuario, ¿sí? Para poder registrar los diferentes tipos de usuarios que vamos a manejar. Bien, entonces nos vemos en el próximo video.